Pensamiento y oración del día. Hágase tu voluntad. Cada día queremos nosotros mismos hacer nuestras propias cosas con nuestros propios pensamientos. Es cierto que Él nos dio pensamiento de libertad, pero ¿por qué no buscar a uno que nos pueda dirigir mejor a hacer las cosas y que tenga planes positivos y buenos para nosotros? La voluntad de Dios es la mejor voluntad, no hay mejor que ella. Aprendamos a buscar y hacer su voluntad y veremos grandes diferencias. Proverbio 3:6. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Grandes son y diferentes los caminos, pero estaremos tomando el camino correcto, tomando nuestras propias decisiones y no pensar en hablar con Él y preguntarle: muéstrame, Señor, cuál es tu voluntad, cuál es el camino que debo tomar. Buscar la voluntad de Dios en todo lo que hagamos. Él nos mostrará el camino en que debemos realmente seguir. El hombre que vive en oscuridad siempre se mantiene en oscuridad porque no busca la luz que Dios tiene para él. Aprendamos a ser sabios con mucha inteligencia por medio del discernimiento del Espíritu Santo escrito en la palabra, de indicaciones que ya Él ha dejado para nosotros. Él nos ama y conoce en donde somos débiles. Para ver la luz de Dios, Dios que busquemos en nosotros mismos la posibilidad de encontrar esa luz que incluso podría ser luz que le abra el camino a otros, porque incluso podemos ser herramienta, instrumento que el Señor utilice para que también seamos luz para los demás. Luz que le pertenece a Él. Todo lo que es del mundo es. Pero Dios creó el mundo, todo es de Él. Y nos dio la posibilidad de ver que hay cosas que, por más que creamos que podemos nosotros mismos, Él es el único que realmente puede guiarnos de la mejor forma. Cambiemos, busquemos más y pidámosles que se haga su voluntad. Oremos. Amantísimo Dios Todopoderoso, reconocemos que muchas veces hemos querido hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, pero la fuerza verdadera es la tuya, porque tú eres el dueño de todo en el mundo. Hemos creído que nosotros tenemos la verdadera fuerza, pero la fuerza que podemos tener es la que tú nos has dado. Aprendamos a preguntar, a buscar en ti, para que tu voluntad sea hecha y nuestras vidas sean transformadas. Ya no quiero hacer más cosas por mí mismo. No me quiero dejar llevar más por las cosas del mundo que me están arrastrando a la perdición. Quiero ser transformado. Cada uno de nosotros seamos bendecidos y que siempre se haga tu voluntad. Dios le bendiga a todos. Todo esto lo pedimos en el nombre de que es el dueño de toda voluntad, Jesucristo, nuestro Rey, Señor, y el pueblo de Dios dice: amén.